¿Dejarías tus proyectos de vida ante la llegada inminente del arrebatamiento? ¿Tendríamos que aislarnos del mundo ante la proximidad del rapto de la iglesia? Actualmente vemos señales que parecen indicar que estamos viviendo el periodo del principio de dolores y por tanto el rapto de la iglesia estaría muy próximo. De ser así, ¿cómo vivir ante la llegada del arrebatamiento? La Biblia nos exhorta a estar alertas a las señales del fin, pero también nos dice que el cristiano no tiene nada de qué temer. Sin embargo, ¿hasta qué punto debemos conducir nuestras vidas frente a la cercanía de los últimos días? En este video lo comentaremos. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. No solamente los creyentes se encuentran expectantes ante la llegada de los últimos días o los días del fin. Hay personas que, sin ser cristianos, también se preparan en extremo ante un posible evento apocalíptico. La cultura popular llama a estas personas los preppers. El preparacionismo es un movimiento social de individuos o de grupos llamados preparacionistas o preppers en inglés, que se preparan activamente ante posibles perturbaciones del orden social o político o grandes desastres naturales, ya sea a nivel local o internacional. Se hace hincapié en la autosuficiencia, el almacenamiento de suministros y la adquisición de conocimientos y técnicas de supervivencia. Los preppers suelen adquirir formación médica de emergencia, formación de autodefensa y almacenan alimentos y agua y se preparan para ser autosuficientes o construyen estructuras como refugios de supervivencia o refugios subterráneos que pueden ayudarles a sobrevivir a una gran catástrofe. En términos sencillos, estos preppers se preparan para un fin del mundo. El estereotipo extremo de los preppers suele caracterizarse por el contar con una ruta de escape, suministros médicos, comida para muchas semanas e incluso un búnker aislado y bien abastecido en un lugar muy remoto. Curiosamente, también hay cristianos que adoptan esta actitud de los preppers. Especialmente algunas sectas pseudo-cristianas llegan a aislarse de la sociedad en lugares muy apartados, temiendo la proximidad del fin del mundo, e incluso algunos grupos religiosos llegaron a cometer suicidios masivos en una errada idea de que Cristo vendría por segunda vez junto a un evento astronómico como el paso de un cometa. Pero esto no es de exclusividad de las sectas. Creyentes que pertenecen a denominaciones de sana doctrina adoptan estilos de vida sui generis como si ya no hubiese necesidad de seguir avanzando en la vida o pensando que el fin del mundo está muy cerca. Hay cristianos que dejan de estudiar o sacan a sus hijos de los colegios, dejan de trabajar, dejan de emprender proyectos, con la firme idea de que mañana llegaría el arrebatamiento y se irían con el Señor. Para ellos ya no vale la pena esforzarse en esta tierra, pues dejarían todo lo terrenal al encontrarse con el Señor en el rapto de la iglesia. No hay fecha para el arrebatamiento. La Biblia nos dice que solo el Padre conoce la hora y el día en que todo esto sucederá. Está escrito en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Siendo así, la Biblia nos dice que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser mañana, puede ser en 100 años o incluso cuando termines de ver este video. Las señales que vemos en el mundo sugerirían, pero no confirman la proximidad del arrebatamiento. Pero esto significa que debemos dejar de hacer todo lo que podamos emprender en esta tierra esperando que el fin del mundo o el arrebatamiento sea inminente. Hay cristianos que se sienten atrapados en las predicciones de los últimos tiempos.
se enredan en la profecía bíblica con el miedo y los acontecimientos actuales. Algunos creyentes creen que deben de prepararse físicamente para un Armagedón, o el regreso de Jesús a la tierra, o tal vez una tercera guerra mundial, lo que ocurra primero. Por supuesto, Jesús va a regresar. La tierra tal como la conocemos va a llegar a su fin, pero ¿deberían los cristianos estar preparados como un prepper? ¿Dice la Biblia algo sobre una preparación para el día del juicio final? Algunos preppers extremos abandonaron sus trabajos, se enterraron en búnkeres subterráneos y se salieron completamente de la red para esperar el final de todas las cosas. Ven cada noticia negativa como evidencia de que tienen la razón y que el día del juicio final está a la vuelta de la esquina. Pero así actúan las personas del mundo sin Cristo, personas que tienen miedo del fin. Un creyente debe estar alerta, pero nunca tener miedo de los últimos días. El creyente no debe de aislarse en un lugar remoto esperando el arrebatamiento. Que los cristianos se comporten así significaría que han perdido de vista toda confianza en el Señor y también el mandato de evangelizar, es decir, el de cumplir la gran comisión, tal como el Señor Jesucristo nos exhorta en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si el creyente se va a esconder en un lugar apartado, no podrá predicar el Evangelio, no podrá compartir la palabra con aquellas personas que serían juzgadas y condenadas si viniera el día del juicio. Jesús dio este mandamiento a los apóstoles poco antes de que ascendiera a los cielos y describe esencialmente lo que Jesús espera de nosotros los creyentes en el tiempo actual. La Gran Comisión es una responsabilidad de la Iglesia antes del arrebatamiento. Se tiene que cumplir la Gran Comisión para que Jesús venga por segunda vez. Dios nunca contradice lo que la Biblia dice. Se tiene que alcanzar más personas a Cristo. Todos los cristianos deben de hacer discípulos. Este es un mandato que no puede ser negado. Si estamos cerca del fin, el mundo necesita aún más de la palabra del Señor y es nuestra responsabilidad como creyentes compartir la palabra. Lo afirmo nuevamente. Ante las señales del fin, el creyente debe estar alerta, pero no temer. El pueblo de Dios no puede vivir con miedo ante los últimos tiempos, a menos que no sea un creyente verdadero o sea un creyente que ande en mal camino. Los creyentes somos hijos de Dios. No existe nada ni nadie que pueda quitarnos de sus brazos. Pertenecemos al Señor completamente. Un Padre amoroso que jamás abandona a sus hijos. No permitamos que la mentira y el engaño del maligno nos hagan dudar de quiénes somos. No hay nada que temer de los últimos días, porque en el arrebatamiento nos iremos con el Señor. El arrebatamiento o rapto de la iglesia está descrito en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el arrebatamiento nos reuniremos los creyentes vivos junto con los cristianos fallecidos resucitados. Dejaremos esta tierra y nos reuniremos con Cristo en el cielo. El versículo nos dice explícitamente que estas palabras deben de ser de aliento para nosotros los creyentes. Y la razón es que el rapto debe de ocurrir antes de la tribulación y el ascenso del anticristo, es decir, antes de todas las catástrofes y juicios que se relatan en el Apocalipsis.
Es por eso que el creyente no debe de tener miedo. Está escrito en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mientras más nos acerquemos al fin de los tiempos, más experimentaremos catástrofes y momentos de dificultad. Acerquémonos a Dios y pasemos tiempo con Él para poder recibir consuelo necesario en los momentos difíciles o de incertidumbre, y esto nos va a llenar de fuerzas y valentía para seguir firmes en nuestra posición aquí en la tierra. Si no eres cristiano, seguro podrías preguntarte, ¿cómo puedo estar preparado para ser llevado en el arrebatamiento? La respuesta es que debes de recibir a Jesucristo como tu Salvador. Si eres cristiano, ya sabes que no tienes de qué temer. Pero, ¿y cómo debemos vivir en espera del arrebatamiento? Ante el arrebatamiento, los cristianos necesitan desbordar en amor, permanecer establecidos en la fe, confiados en la esperanza, firmes en la santidad y firmes en el servicio. Evitar quedarse atrás en el rapto significa estar preparado hoy. Esto implica creer en Jesús como Salvador. Además, nuestra meta como creyentes debe ser vivir vidas santas y compartir a Jesús con otras personas para que puedan creer. El prepararnos para el arrebatamiento implica recibir a Cristo y mantener nuestra comunión con Él. El arrebatamiento podría estar muy próximo, pero no necesariamente inminente. Puede tardar incluso décadas en llegar. Pero Dios en su misericordia quiere que, a través de la Gran Comisión, muchas personas más conozcan el Evangelio de la salvación. Y todavía para eso hay mucho camino que recorrer. Por eso el fin del mundo todavía no llega. Por tanto, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue compartiendo la palabra de Dios. Proyecta tu vida como si el arrebatamiento estuviera lejos, claro que, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vive como si el rapto llegara mañana. Diseña un plan de vida como si tuvieras tiempo, pero vive con calidad espiritual como si no tuvieras tiempo. Vive cada día con Dios. Si tienes a Cristo, no temas. Dios te va a liberar de la ira venidera. Si no tienes a Cristo, aunque te vuelvas un prepper, el fin de todas maneras te va a alcanzar. Pero aún tienes una oportunidad. Acércate en arrepentimiento de pecados a Cristo. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, y la seguridad de la salvación también será para ti. Gracias por tu atención. Te invito a que nos sigas en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Activa la campanita para que así puedas recibir las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Puedes darnos un like y comparte este video para que así nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Haznos saber tus comentarios y sugerencias. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.